Mi línea de investigación es en el enfoque del sistema penal, directamente involucrando a las víctimas de los delitos y su derecho integral a la reparación del daño. Es por esto que el planteamiento de la línea de investigación es que las víctimas del delito siempre son la parte más débil del proceso penal. Son ellas las que primeramente resienten directamente una vulneración física, psicológica, económica en sus bienes o directamente la pérdida de un familiar. Es por esta razón que las víctimas deben de ser la parte fundamental del proceso penal, toda vez que son ellas las que activan la maquinaria no solamente ministerial, sino también la maquinaria judicial. Son ellas las más interesadas en que se esclarezca el hecho y, por supuesto, que se les repare el daño. Es a favor de ellas que el jus puniendi debería de actuar con eficacia para poder reintegrarle a las víctimas de los delitos sus derechos que fueron violentados por un tercero. Durante muchos años, lamentablemente, las víctimas del delito no eran ni siquiera consideradas como parte procesal en nuestro país. El Ministerio Público, como representante de la sociedad, era el único encargado de representar a las víctimas en este proceso. Pero había una inexistencia de mecanismos procesales que dieran a las víctimas una participación efectiva en este proceso. No fue sino a mediados de la década de los 90 que se realizaron ciertas modificaciones legislativas pro víctimas, en donde se le fueron inculcando directamente en las constituciones y en los derechos adjetivos las oportunidades de las víctimas en participar un poco en el proceso judicial. Es así que durante un proceso legislativo que culminó en la reforma constitucional del 2008 en sistema de justicia, en donde se materializaron estos derechos de las víctimas, en primer lugar, de que se les otorgó la calidad como parte procesal. De igual manera, se les otorgó el derecho a ser escuchados en el proceso, de poder ser asesoradas de manera gratuita y, por supuesto, la obligación del Estado mexicano, del Estado constitucional, en garantizar estos derechos a favor de las víctimas. Ahora bien, a raíz de la reforma constitucional del 2011, se materializó esa exigencia social de contar con un sistema de procuración e impartición de justicia en donde no solamente se pregonara y aspirara, sino que se materializara de manera eficaz los derechos fundamentales de las personas y en específico en este sentido los derechos de las víctimas consagrados en el artículo 20, apartado C de nuestra Constitución. Específicamente también en lo concerniente en que a las víctimas se les reparara el daño de una manera integral. De igual manera, en lo concerniente al proceso penal es un eje sustantivo el que se le repare el daño a las víctimas. Es en este sentido de que a través del paso del sistema inquisitivo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, ha permitido que los procesos penales no solamente sean más ágiles, transparentes y con mayor respeto a los derechos humanos eh, involucrados en el drama penal. Con la instauración de este sistema, el auge de los juicios orales, los mecanismos alternativos y las salidas anticipadas, evidentemente han apoyado a instaurar un sistema que sin duda las partes procesales se han visto beneficiadas sobre esto, pero se advierte que la reparación del daño es un tema pendiente. Esta reparación del daño integral aspira que a las víctimas les sea reparado de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido y que siempre que sea posible la plena restitución del derecho incaucado. Pero además se ha establecido que no solamente consiste en esta restitución, sino que se tienen distintos mecanismos para que los derechos sean restaurados de manera plena y de manera integral. Además de lo que ya establecimos que de las compensaciones pecuniarias, existe un tema pendiente en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que cobran un tema de relevancia en ciertos casos y en ciertos delitos. Este derecho a la reparación del daño integral
Implica que desde la investigación el Ministerio Público debe de realizar las gestiones necesarias para poder recabar aquellos datos de prueba que sirvan para establecer no solamente el esclarecimiento del hecho, sino que se tenga que probar la reparación del daño de manera integral y que cumpla con los estándares no solamente constitucionales, sino aquellos establecidos en los tratados internacionales. Posteriormente, al culminar el proceso penal ordinario, es decir, al dictar una sentencia condenatoria, el juez está obligado a que se imponga al sentenciado una reparación del daño integral. Pero no solamente esta promulgación de la sentencia hace que las víctimas o garantiza que las víctimas reciban en sus daños este derecho a la reparación del daño integral. Siendo un derecho humano establecido en el numeral 20 de la Constitución, el Estado mexicano está obligado, según el artículo primero constitucional, a promover, a respetar, a proteger y garantizar que los derechos humanos se vean velados en todo momento a favor de todos los ciudadanos y en este específico tema a la reparación del daño de las víctimas, por lo que se deben de tener instituciones, instrumentos, herramientas que garanticen de manera plena que las víctimas reciban en sus manos el derecho a la reparación integral del daño. En la presente indagación, por tanto, se buscará seleccionar de manera aleatoria 100 sentencias de condena derivadas del proceso penal ordinario que no deriven de un procedimiento abreviado o alguna salida anticipada del procedimiento. Esto se buscarán las sentencias en un lapso del 2020 al 2021 y se indagará si la reparación del daño que se determina en estas sentencias condenatorias cumple con los estándares constitucionales y los tratados internacionales en cuanto a la reparación del daño, y se indagará si de estas 100 sentencias condenatorias escogidas aleatoriamente ha sido recibida la reparación del daño a favor de las víctimas. Muchas gracias.